Hermanos, celebramos con honra y honor la fiesta de la transfiguración del Señor. Transfigurarse, que significa transformarse, trascender, mostrar todo lo que hay de Dios. Jesús está mostrando todo lo que hay de Dios en Él. Permítanme que hable de esta manera coloquial. No estoy negando su doble naturaleza, por supuesto, tan divino y tan humano. Pero no solo allí en el monte apartado con Pedro, Santiago y Juan muestra toda su divinidad, sino que en muchos pasajes del Evangelio descubrimos a Jesús mostrando toda su divinidad. Muestra su divinidad cuando decide quitarse la túnica, ceñirse una toalla, tomar una jofaina y una palangana y lavarle los pies, como lo hacen los esclavos a sus discípulos. Ahí Jesús se transfigura. Es decir, ahí está mostrando toda su divinidad. Nosotros, cuando somos capaces de quitarnos la túnica, ceñirnos el delantal y tomar la decisión de servir a los hermanos, también nos transfiguramos. Y somos capaces de mostrar todo lo que hay de Dios en nosotros. Segundo, cuando somos capaces de perdonar a aquella persona que nos trató tan mal, que nos hizo tanto daño, nos transfiguramos. Mostramos todo lo que hay de Dios en nosotros. En estos días recibí un caso de esos sórdidos. Padre, mi esposo me contagió de VIH. Y digo que sórdido porque ahora esta mujer contagiada de VIH se ha dedicado a cuidar a su esposo cuando el VIH hace crisis y se convierte en SIDA. Y dice, Padre, pero Dios me dio una gracia especial. Primero, para perdonarlo. Y segundo, ahora para cuidarlo. Y lo hago con todo el cariño. Yo le decía a esta mujer, cuando eso está pasando en su vida, entonces está pasando lo que le pasó a Jesús en el monte. Usted se está transfigurando. Está mostrando todo lo que hay de Dios en su ser. Nos transfiguramos, tercero, cuando somos capaces de amar incondicionalmente. En estos días también recibía un caso de una joven que recién tuvo su bebé, su primogénito, y llamó a su hermana, con la que había tenido en el pasado muchas dificultades, para decirle, quiero que seas la madrina de bautizo de mi hijo. Y yo le decía a esta joven, estás transfigurada, porque uno se transfigura cuando comienza a adoptar en su vida las cualidades y las calidades de Dios. Usted siempre que adopta en su vida las cualidades y las calidades de Dios, entonces se transfigura
Como dice el Evangelio que hemos proclamado de Mateo, su rostro brilla como el sol y sus vestidos resplandecen de blancos como ningún batanero, es decir, lavandero, los puede dejar. Y así, hermanos, como uno puede transfigurarse adoptando las cualidades y las calidades de Dios, también puede desfigurarse. No solo nos transfiguramos, también nos desfiguramos. Y nos desfiguramos cuando nos dedicamos a odiar. Se desconfigura lo divino y hermoso que hay en ti. Cuando nos dedicamos a guardar resentimientos, rencores y venganzas, se desconfigura todo lo que hay de Dios en ti. Hermanos, nosotros somos los que tomamos la decisión, y tomamos la decisión o de transfigurarnos para mostrar todo lo que hay de Dios en nosotros, o nos desfiguramos para mostrar toda la miseria que hay en nosotros. Porque en nosotros siempre habrá mucho de Dios y mucho de miseria. Algún maestro de Biblia en el seminario nos decía: muchachos, en el corazón de ustedes están todos los personajes bíblicos. En el corazón de ustedes está Jesús, pero también está Pilato. En el corazón de ustedes está Pedro, pero también está Judas. En el corazón de ustedes está Juan, pero también está Santiago. En el corazón de ustedes está Moisés, pero también está el faraón. Cada uno de ustedes decide si le abre el camino, la puerta, la vida a los personajes que nos salvan o a los personajes que nos condenan. Estamos llamados a adoptar las cualidades de todos los personajes que nos salvan. Transfigurarse, primero, significa deshacerse del falso yo. Es decir, renunciar a sí mismo. Cuando Jesús habla y le dice a los discípulos: el que quieras venirse conmigo, que cargue su cruz cada día, que renuncie a sí mismo y me siga. Precisamente estaba hablando de eso, que los discípulos fueran capaces de deshacerse del falso yo, es decir, del ego. Y uno se transfigura precisamente cuando se deshace del falso yo y deja pasar al amor. El amor es el verdadero yo. El ego es el falso yo, capaz de distorsionar la realidad. Porque lo que hace el falso yo es eso: distorsiona la realidad. Y por eso Jesús hablaba de esta manera: si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Porque hay que morir al falso yo para que se devele toda la belleza, la grandeza y la riqueza que hay de Dios en nosotros. Segundo, transfigurarse significa además aprender a darle la vuelta a las dificultades. Diga después de mí: quiero aprender a darle la vuelta a las dificultades. Eso es transfigurarse, es decir, transformar lo que me está pasando, que puede ser hoy muy duro, en una bendita escuela de aprendizaje. Usted se transfigura, es decir, usted muestra toda la belleza y la riqueza de Dios
en usted mismo, y perdóneme esa redundancia, cuando es capaz de darle la vuelta a los problemas. Y le damos la vuelta a los problemas precisamente cuando somos capaces de hacer de una dificultad no un castigo, sino una gran escuela de aprendizaje. Transfiguremos las situaciones adversas de la vida. No nos dejemos castigar por ellas. Hagamos de ellas escuelas de aprendizaje. Tercero, nos transfiguramos cuando aprendemos. Creo que de esto les he hablado muchas veces, hoy nuevamente se lo repito porque además es parte de la herencia que recibí de mi director espiritual, que permanentemente me hacía alusión a esto que les voy a mencionar. Nos transfiguramos cuando aprendemos a apagar y a encender. Es decir, cuando aprendemos a juzgar menos y a comprender más. Diga, yo quiero juzgar menos, comprender más. Cuando usted pasa del juicio a la comprensión, déjeme decirle, mi querido hermano, que usted se transfigura. Porque el Dios en quien nosotros creemos no es un Dios que nos está juzgando, sino un Dios que nos está comprendiendo. Cuarto, nos transfiguramos cuando aprendemos que la vida es más que todo lo demás. ¿Y por qué les digo esto? Porque tal vez nosotros sacrificamos la vida por muchas cosas. Hacemos un pésimo trueque, una perversa transacción. Por favor, no haga ese trueque, esa perversa transacción. Porque muchas personas deciden sacrificar la vida por dinero, sacrificar la vida por placer, sacrificar la vida por elogios y poder. Pero uno se transfigura cuando aprende que por encima del elogio y el poder, que por encima del dinero y que por encima del placer está la vida. Poner la vida en el primer renglón de la plana. Así como nos lo enseñó Jesús, porque además todo el evangelio apunta a la dignificación de la vida humana. Usted se transfigura cuando trabaja arduamente por la dignificación de la vida humana, que por supuesto estará por encima de muchas cosas a las que nosotros hoy en día les hemos dado prioridad. Quinto, nos transfiguramos cuando decidimos crear un espacio y permitirnos un tiempo para la oración. ¿Dónde está Jesús? Está en un monte apartado. Eso en el lenguaje teológico significa tomar distancia. Y muchas veces, hermanos, para podernos transfigurar necesitamos tomar distancia, alejarnos del tumulto, alejarnos del bullicio, alejarnos de esta sociedad de consumo que es tan presionadora, alejarnos de estos medios de comunicación que se han convertido en aves de mal agüero, en profetas de malas noticias. Y uno muchas veces, hermanos, tiene que tomar distancia de esa sociedad de consumo que presiona tanto, de esos medios que alimentan, mal dicho alimenta, pero que lo hacen de pesimismo a la humanidad. Y tomar distancia de tanto ruido y tomar distancia del tumulto. Uno se transfigura cuando es capaz de estar a solas, en silencio, entendiendo que la vida es demasiado sencilla y simple. Ahí nos vamos transfigurando.
Acuérdense toda la vida de esto. La clave de la vida no está en la complejidad de la vida, sino en la simplicidad de la vida. Somos más felices no cuando somos más complicados, somos más felices cuando somos más simples. Sexto, nos transfiguramos cuando somos capaces de trascender y de trascender para entrar en la dimensión de la misericordia, para quedarnos no con la miseria del otro, sino con la bondad del otro. Siempre, hermanos, siempre que usted tiene ojos para ver lo bueno del otro, se transfigura. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Dios tiene ojos para ver las cosas malas nuestras. No. Me atrevo a decir que Dios se hace el de la vista ¿qué? Gorda. ¿Y el de la oreja qué? Sí, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El que se hace el de la vista gorda y el de la oreja mocha con nuestras miserias. De ahí uno deduce una cosa que es demasiado interesante a mi modo de ver y se los comparto. Por eso Dios no se desenamora del ser humano. Porque razones tendría para estar desenamorado de la humanidad. Con tanta hambre, con esta guerra que no para, con tanta corrupción, con tantos homicidios, con tanta desigualdad, con tanto sufrimiento y con tanto dolor que nosotros mismos nos proporcionamos entre sí. Suficiente para que Dios estuviera desenamorado de su criatura, el ser humano. ¿Y saben por qué Dios no se desenamora de su criatura, el ser humano? Porque se hace el de la vista gorda y el de la oreja mocha. Y esa vista gorda y esa oreja mocha tiene nombre, se llama mi misericordia. El Señor nos mira con misericordia. Y cuando nosotros somos capaces de mirar a alguien con misericordia, nos transfiguramos, trascendemos. ¿Cómo así que trascendemos? Vamos más allá de los errores del otro para encontrarnos con sus bondades. ¿Por qué? Porque una persona, por equivocada que esté, tiene sus bondades. Por equivocada que esté, tiene sus bondades. Y finalmente, hermanos, aprovechando que estamos en la celebración eucarística, nos transfiguramos y trascendemos cuando vamos más allá del rito y hacemos de la celebración una experiencia de vida. No se quede con el rito, ni salga pensando que ya oyó misa. No, transfigúrese y haga de este momento una oportunidad que se convierta en experiencia de vida, que lo alimente, que lo nutra, que le haga bien. Porque el que se queda en el rito y dice, bueno, la misa, chuleada la misa. Por eso siquiera fui el sábado por la noche. Tan bueno. Ay, ya salí de eso. Cuando una persona dice, ya salí de eso, no está trascendiendo la celebración. Y nosotros nos transfiguramos, hermanos, cuando entendemos que esto no es un rito que hay que cumplirle a la semana, cuando entendemos que esto es un encuentro personal con el Dios del amor. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.